Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esto de la última parte de lo que era inducción matemática. Había que entender que dentro de la inducción lo que habíamos dicho es que habían 3 pasos a seguir para poder tratar de resolver cualquier problema de inducción. Los pasos a seguir eran los siguientes. Déjenme ver. Agregar una hoja. Y los pasos eran de la siguiente forma. Vamos a considerar que siempre que teníamos un problema de inducción, lo estaban diciendo que siempre se iba a considerar una serie de números de un cierto conjunto, que lo más probable es que sean números naturales, y en los cuales los dicen de que tienen que cumplir el cierto criterio. Un ejemplo son los casos que habíamos visto anteriormente, que eran de la forma, vamos a buscar uno, como este, que lo dicen que hay una serie que lo normal, lo más probable es que pertenezca al conjunto de los naturales, pero no necesariamente sea el conjunto de los naturales, porque podría ser de 2 en 2, de 3 en 3 o de 4 en 4, pero siguen perteneciendo al conjunto de los naturales y tenían que cumplir una cierta proposición, una cierta idea. Y los pasos a seguir era demostrar por lo menos para el primer elemento. Si nosotros demostramos que cumplía para el primer elemento, podríamos seguir la secuencia de pasos para demostrar la inducción. Si no la cumplía, automáticamente quedaba descalificada. Ahora, después que se demostraba el primer paso, lo que habría que considerar era considerar que todo esto, que era la proposición, era una verdad. No cuestionarla, sino que considerarla como una verdad. Y a partir de esa verdad, tendríamos que demostrar el caso del n más 1. ¿Qué pasaba con el siguiente caso? Pero en base a ese valor de verdad. Entonces, esos eran los 3 pasos que habíamos hablado sobre la inducción matemática. Pero habíamos dejado qué pasaba cuando había una inducción extendida. ¿Qué significa como extendida? Que la serie, a diferencia que los daban primero escrito la secuencia de los elementos, o los decían en el primer elemento, acá los dan, además de uno, los dan por lo menos 2 o 3 elementos. Nos pueden decir que el primer elemento es 1, que el segundo es 3, que el tercero es 5, y después nos sale la proposición. Después de considerar esos 3, los nombra la proposición que tenemos que demostrar. Imaginar, no sé, que AN es siempre menor que n elevado a n. En estos casos se llama extendido porque no los da solamente el primer elemento, sino que los dice, no como secuencia, una cierta cantidad de elementos. Los dice o el S, o el S más 1, o un cierto valor. El primer paso, como ya no es solamente una secuencia con el primer elemento que podemos observar, tenemos que comprobar para todos los números que los dieron por defecto, individuales. Tenemos que ver que cumple para el 1, tenemos que ver que cumple para el 3, tenemos que ver que cumple para el 5. Esa es la diferencia. Ayer habíamos visto que los daban el conjunto, los decían va de 1 en adelante, entonces bastaba con demostrar para el primero. O los daban, no lo decían para todos los naturales y también teníamos que demostrar cuál era el primero. Pero cuando nos sale elementos descritos como de la forma, el primer elemento es tanto, el segundo es tanto y el tercero es tanto, o el cuarto o hasta el quinto ya sería como suficiente, y nos piden que demostremos esto, tenemos que comprobar el primer caso es en todos los que nos nombraron. Sí o sí. Ahora, considerando que hemos demostrado y cumplen todos esos elementos, lo que tenemos que hacer después es considerar que esto es verdad, nuevamente, y demostrar el caso del AN más 1, nuevamente. No cambia nada, es solamente esta parte que está acá. Puede haber ciertas sutilezas que podemos ahora practicar con ciertos ejemplos. Ejemplo el siguiente. Nos dicen que tenemos que considerar la siguiente sucesión. Tenemos el primer elemento, el segundo elemento y
para los n más 1. Vamos a cambiar el color a morado. ¿Ya? Y los piden que probemos esta proposición. Entonces el primer paso es demostrar para los dos elementos que sí conocemos, el A1, que es el 2, y demostrar para el A2, que es el 3. El A1, en la fórmula, nos dice que para cualquier AN, en este caso sería el A1, nos tendría que quedar un 2 elevado a 1 menos 1 más 1. ¿Por qué? Porque en la fórmula el n es su índice 1, por lo tanto donde hay un n tenemos que reemplazar por un 1. De esta forma nos va a quedar un 2 elevado a 0, que sería un 1 más un 1. Y cumple, 2 es igual a 2. Es verdad. El segundo caso tendríamos que probar para 3. El 3 tiene índice 2, subíndice. Por lo tanto es un 2 elevado a 2 menos 1, más un 1. Eso lo estaría dando un 2 más 1, que cumple. Por lo tanto, cumple para todos los elementos que lo estaban diciendo. Si hubieran dado un tercero, tendríamos que demostrar para el tercero. Si uno de los tres falla, entonces la inducción falla automáticamente. No hay que demostrar nada más. El segundo paso es considerar que todo esto es verdad. ¿Ya? Que no se niega. Que el AN es igual a 2n menos 1 más 1. Ahora, el tercer caso es demostrar el caso del AN más 1. Pero el AN más 1 lo dicen, tenemos que demostrar que esto es igual, antes de seguir, tenemos que demostrar que todo esto, voy a cambiar el color, que como el AN cumple todo esto, entonces el AN más 1 tiene que cumplir un 2 elevado a n más 1 menos 1. Cambié el subíndice de n a n más 1, n más 1. Y esto es lo que tengo que demostrar. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos cuánto vale A subíndice n más 1. El A subíndice n más 1 es esto. Es 3AN menos 2AN menos 1 como subíndice. Por lo tanto, tenemos que empezar a reemplazar. ¿Qué significa? ¿Cuánto es AN? AN, por nuestra verdad que no podemos cuestionar, es, y se dan cuenta, siempre tenemos que utilizar la base, es todo esto, más 1. Después tenemos un menos 2 por eso. Un menos 2 por el AN menos 1. Entonces el AN menos 1 sería un 2 n menos 1 menos 1 más 1. Y ahí estaría todo lo rojo. Podemos multiplicar los paréntesis, los que haría un 3 por un 2n menos 1 más un 3 menos un 2 por 2n menos 2, porque el menos 1 se suma, más menos, disculpen porque afuera hay un menos, acá hay un menos 2, entonces menos 2. Ahora, 2n menos 2 por 2, ese 2 está elevado a un 1. Entonces sumo porque tiene la misma base. Y me quedaría simplemente 3 por 2n menos 1 más 3 menos 2 elevado a n menos 1. Menos 2. Puedo juntar este término con este término,
Pero fíjense que me dice 3 veces algo que está en rojo, 3 veces ese 2 elevado a n menos 1, pero puedo decirlo como 3 manzanas o 3 por algo, menos ese algo me estaría dando 2 veces el 2n menos 1. Porque acá tengo un 3, acá tengo el menos 1, 3 menos 1 es 2, por el algo. Es asociativo, por si acaso. Y por el otro lado, tendría simplemente el más 3 y el menos 2. Que eso me estaría dando un 1. Pero nuevamente tendría el 2 por el 2, que tiene en base 1. El 2 está elevado a 1, el primero. Que Profe, quería... una pregunta. ¿Sí? Disculpe. ¿Qué hizo con el 3 que está multiplicando al 2 elevado a n menos 1? Lo dije. El 3, que está multiplicando a todo lo que está en rojo, también lo que está en rojo está acá, pero está multiplicado por un menos 1. Aquí y ahí. Junta esos dos términos. ¿Qué quiere decir? Me voy a saltar un paso, una línea. Voy a agregar una. Quería 3 por 2 n menos 1 menos 2 n menos 1. Ahora, esto lo voy a poner en negro. No lo veas como un 2 elevado a n menos 1, velo como algo, un x, una pera, una manzana. Y aquí tienes de nuevo el mismo elemento. 3 por algo menos algo, ¿cuánto es? El algo solo. No, 3 por algo menos algo. Ah, el 2 algo. Ya. Y ahí está el 2 por algo. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Ya. Por si acaso, esas cosas las tienen que manejar. Uno está acostumbrado a hacerla de otra forma. Dice, no sé, esperaste. Cada uno igual lo puede desarrollar como quiera. Pero se tienen que fijar en eso. Siempre que resuelvan ecuaciones, porque esto está en el curso ya básico, pero después más adelante, van a tener muchos términos. Van a tener, como en la parte algebraica, van a tener muchos términos. X, y, x cuadrado, x elevado a 3, un y elevado a 2, un x por y, un x por y elevado a cuadrado. Entonces, tienen que observar los elementos, verlos por separado, buscar los patrones, decir, mira, este elemento se repite con este. Entonces, tengo adelante un 3 que me dice que tengo 3 veces eso, porque podemos verlo de la otra forma. ¿Qué significa ese 3 por algo? ¿Qué significa esto? Eso me está diciendo que es 3 veces, y lo habíamos hablado en la clase de ayer, sumar 3 veces esto. Pero tengo acá un menos 2 n menos 1. Entonces se van y me sobreviven solamente dos términos. Entonces esas cosas tienen que sí o sí practicar. Porque eso es lo que hace la diferencia. Porque todos se saben el planteamiento, todos saben inducción, viniendo a clase, escuchando el video y tomando atención, saben inducción. Porque me están viendo a mí, le estoy preguntando si tienen dudas, la están contestando, entonces ya saben. El problema está en cómo ustedes van a poder desarrollar la inducción, la matemática, el multiplicar, sumar, restar, dividir y esas cosas. Y esa es la práctica. Porque no piensen que por saberse la teoría les va a ir bien. Porque el día del control, el día del certamen, si no practican, la mano va a ir más lenta. Es un dicho que ocupamos en matemáticas. La mano no va a la misma velocidad que el cerebro. Entonces a la mano le falta práctica. Le falta práctica correr. ¿Ya? Es como una analogía cuando los corredores dicen yo me sé toda la teoría para correr, pero si no corren no sirven. Entonces el día de la competencia, si no practican diariamente, no sirve de nada. Entonces el resultado los da esto. El resultado nos da un 2n más 1 y cumple con la idea original que teníamos que llegar. Teníamos que demostrar que era esto. Y esto es 2n más 1. Es un 2 a 1. Es igual a un 2n más 1, ya que este más 1 y menos 1 se hacen 0. Entonces demostramos de nuevo por inducción que cumplía.
La diferencia que cuando está extendido tenemos que demostrar para los elementos, nada más. Otro ejemplo que podríamos considerar es la sucesión de Fibonacci. Nos dicen lo siguiente. Profe, de consulta. ¿Sí? ¿Puede volver un poquito por arriba? En la parte del exponente. Claro, donde dice, por ejemplo... El color, dime el color. El gris. ¿Ya? Dice 2n-1. O sea, ¿en qué parte se restó con algún 1 positivo, el exponente? Acá, voy a borrar la flecha. Lo que está en plomo está siendo multiplicado por 2. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces tengo un 2 por un 2n menos 1. El 2 es un 2 elevado a 1. Y tiene la misma base. Por lo tanto es como decir, en el mismo orden, 1 más n menos 1. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que me dice que un a elevado a n por un a elevado a m es lo mismo que un a n más m. Claro. Entonces sumé eso. Y ahí me queda el n. Y el más 1 estaba afuera. Ya, vale, gracias. Ahora, en esta secuencia nos dicen que tenemos una cierta cantidad de elementos, F1, F2, Fn, y así sucesivamente. Es una sucesión. Y nos dicen que tenemos que demostrar lo que dice ahí. Lo que está diciendo la proposición es que para todo L, para cualquier número de los naturales, se cumple esto. Que el elemento que pertenezca a la secuencia de Fibonacci, sí o sí, para cualquier elemento de la secuencia de Fibonacci, vamos a tener que siempre va a ser menor o igual que un 2 elevado a n. Y lo dan como ejemplo el primer elemento y el segundo elemento. Nos dicen que el F1 es 1 y el F2 es 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero probar para el primer elemento y para el segundo elemento que nos dieron. ¿Cómo comprobamos? Nosotros sabemos que F1 es 1, pero esto, por lo que dice acá la proposición, tiene que ser menor que un 2 elevado a, y me tengo que fijar acá. Este es un 1, lo voy a poner en rojo mejor. Esto es un 1, acá hay un 1, 2 elevado a 1. Por lo tanto, 1 sí es menor que 2. Cumple. El segundo, F2, nos dice que el F2 vale 1. Y tenemos que demostrar que esto es menor que un 2 elevado a 2. Y el 1 es menor que 4. Cumple. Demostramos que cumplía tanto para el primer elemento como el segundo elemento. Segundo paso, pensar que todo esto es verdad, no cuestionarlo. No cuestionar eso. Y el tercer paso es demostrar para el n más 1. Donde hay un n donde había un n, tengo que reemplazar en la parte roja por n más 1. Esto es lo que tengo que demostrar. Ahora, siempre los van a dar información adicional. En este caso, la información adicional, voy a borrar esta flecha y esa raya. La información adicional es esto. Es la secuencia de Fibonacci. Nos dice que el siguiente elemento, el tercero puede ser el cuarto, el n, va a ser la suma del anterior más el que viene anterior a él. ¿Qué quiere decir? Que si tengo el F1, el F2, el F3 es la suma de los dos anteriores. Eso quiere decir que el siguiente va a ser el 2. La secuencia de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8. Porque 1 más 1 me da el 2. Después, el 1 más 2 me da el 3. El 2 más 3 me da el 5. Y el 5 más el 3 me da el 8. Y así sucesivamente. Ahí está escrito matemáticamente lo que es la secuencia de Fibonacci. Me dice que para el elemento que venga,
tengo que sumar los dos anteriores, el n-1 y el n-2. Un paso hacia atrás y el que está 2 pasos hacia atrás. Así se lee los n menos algo, los n más algo. Un paso para adelante o un paso para atrás. Entonces, yo sé que el Fn, tengo que considerar que yo sé que el Fn es igual a la suma del n-1 más n-2. Esta va a ser mi ayuda. Esta es la información que tengo. Ayuda. Y la ayuda la tengo que reemplazar en lo que quiero demostrar. Ahí. Entonces yo sé que mi Fn más 1 es igual. Voy a cambiar los colores. Donde había un n, reemplazo por un n más 1. Donde había un n, reemplazo por un n más 1. Y puedo poner paréntesis si se llegan a equivocar. Para eso sirven los paréntesis. No hay que pensar nada, es simplemente reemplazar. Donde en la ayuda había un n, reemplazo por un n más 1 en paréntesis. Ahora, ¿qué significa el primer elemento? El primer elemento me queda simplemente un Fn, porque se va el más 1 y el menos 1. Y en el otro lado me quedaría un Fn menos 1. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuál es nuestra verdad? Nuestra verdad dice que el Fn sí o sí es menor que 2n. Entonces, yo sé que este elemento es menor o igual que 2 elevado a n. Y yo sé que este elemento sigue siendo, va a ser más menor todavía, por decirlo de alguna manera, que el 2 elevado a n menos 1. ¿Ya? Ahora, pregunta. Este menos 1, ¿qué significa que está haciendo? Lo que está haciendo es dividir. Al final, el menos 1 significa que hay un 2 que está dividiendo. Yo puedo eliminar ese menos 1 y es como que estuviera dividiendo. ¿Ya? Es para que lo tengan en consideración. Para lo que voy a hacer. Voy a agregar una hoja. Pregunta. Entre el verde y el rojo, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El 2 elevado a n menos 1 o el 2 elevado a n? ¿El rojo? ¿Por qué? Porque en el verde el exponente se está restando con 1. Pues el n puede ser Entonces, cualquier número. Puede ser 3, 4, pero siempre al restarle un 1 estamos bajando el grado. Es lo que tú dices. Que si, ejemplo, esto fuese un 3, en uno tendría un 2 elevado a 3 menos 1, que me daría un 2. Y en el otro lado tendría un 2 elevado a 3. ¿Sí o no? sí. Entonces siempre el rojo va a ser mayor. Eso es la suposición. Entonces, fíjense acá. Todo esto, el 2n más 2n menos 1, no es menor que 2n más 2n. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Por la propiedad del axioma de las desigualdades que habíamos visto en la clase de desigualdades. Si esto es menor que el segundo, entonces toda la desigualdad, agregue o sume o reste, va a seguir siendo desigual. Entonces, es una cadena. Todo esto era Fn. Fn más 1 es todo esto, pero todo esto es menor que esto, y todo esto es menor que esto.
Por lo tanto, por la tricotonomía, por esta regla de las desigualdades de A, B, C, que también la habíamos visto, tenemos que f su índice n más 1 sí o sí va a ser menor, puede ser que sea igual, pero sabemos que sí o sí va a ser menor que 2n más 2n, 2 elevado a n más 2 elevado a n. Y eso lo puedo juntar, porque o lo podríamos podrías dejarlo como un 2 por 2 elevado a n, ¿sí o no? Porque es 2 veces algo. Y lo puedo aún así dejar mejor ordenado como n más 1. Por el mismo problema de la duda que tienen la misma base, este tiene un 1 y los puedo juntar. Entonces me queda que fn más 1 es menor que eso. Y lo que yo tenía que demostrar era eso. Exactamente lo mismo. Ahora solamente usamos propiedades de las desigualdades. Yo se los dije en una clase, siempre que hayan desigualdades, hay que jugar con eso, y hasta se lo dibujé. Siempre que hay que demostrar una desigualdad, hay que buscar un punto medio o uno más alto, compararlo con algo más grande o con algo más pequeño. En este simplemente yo comparé, en vez de usar el n-1, lo comparé con el n. Y alguien va a decir, pero ¿por qué? ¿Cómo yo voy a darme cuenta que tengo que usar el n y no el n-1? Porque mi suposición, mi verdad, se basa en n. No en n-1, en n. Entonces tendría que dejar todo expresado en n. Y como ese n-1 me estaba molestando, yo me acuerdo y puedo decir, el n-1 es menor. Entonces ahí abajo va a aparecer un n. Y como ahora tengo todo igual a n, me aparece un 2 y me aparece el n más 1. Y se soluciona el problema. Si lo hubieran hecho al revés, pongámonos en el caso de que alguien no lo haya pensado así y se haya equivocado. Y lo hace de otra forma, no sé, con un n más 2, con un n más 1 igual funciona, con el n más 1 igual llegaríamos a lo mismo. Pero el problema sería con el n. ¿Qué pasaría si reemplazamos, voy a poner acá el color, qué pasa si reemplazamos ese a n menos 1? Tenemos jugando con uno menor. Entonces al decir uno menor podemos decir es menor a este, pero no lo vamos a asegurar que sea mayor a este. Ahí está el problema. Siempre como hay una cota, hay una muralla acá, lo voy a poner en azul, como hay una muralla que dice todo lo que está antes de esto es menor, yo solamente puedo probar con números mayores. Puedo cambiar a números mayores, no a menores. Porque puedo cometer el error de que lo que voy a cambiar realmente no sea mayor a fn más 1. ¿Ya? Eso es la inducción. Eso, recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver después para que practiquen. Pero vamos a continuar con lo que lleva a la clase de hoy, que es la parte de sumatoria. Sumatoria y productoria. ¿Qué significa la sumatoria? La sumatoria depende de un símbolo muy particular que se llama sigma. Sigma es ese elemento, que es la S en griego. Ese simbolito que está ahí significa S y se ocupa de la suma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que simboliza? Es lo siguiente. Si yo digo, por ejemplo, que voy a sumar una cierta cantidad de elementos, yo voy a decir, el primer elemento va a ser el 1 o el 0 puede ser. Y lo que voy a sumar es el A1, el A2, el que viene después, A3, en números naturales, hasta llegar a un cierto número. Imaginemos 4. ¿Qué significa esto? Que, y aquí bueno, voy a poner el 1, voy a poner un K. Lo que significa que el primer elemento, acá, A sub K, va a ser con el K igual a 1.
el K vale 1 y después lo comparo. 1 es menor que 4, sí. El siguiente, 2. Entonces ahora estoy con K igual 2 porque voy subiendo con números naturales. El 1, el 2, el 3, ahora el 2. Si ahora el K vale 2, lo sumo porque es sumatoria. Sumo los elementos. 2. Y ahora el K se convierte en 2. ¿El 2 es menor que 4? Sí. Entonces ahora pasa al siguiente. El siguiente es el 3. Sería A3. El K pasa a ser 3. ¿Es menor que 3? Sí. Entonces se convierte en 4. A4. ¿El 4 es menor que 4? No, son iguales. Entonces hasta ahí llegó. Y eso es la sumatoria. El símbolo sumatoria, entonces en palabras muy simples, me dice la sucesión, pero en suma de elementos. Voy a tener una cierta cantidad de elementos, A1, A2, A3, hasta N, y lo que va a hacer con esos elementos es sumarlos. Parte desde el primero que indica acá abajo, puede ser que parta desde 2, o que parta desde 3, o que parta desde 0, y el N me dice, el número que me tengo que poner acá, me dice hasta dónde yo termino. ¿Ya? Se puede usar otras letras. Es súper normal que los libros en vez de K pongan I también. Uno está más habituado a usar el I, pero también pueden usar el K. La moraleja es que siempre se fijen en la parte de abajo de la sumatoria, porque puede ser que alguien pueda ocurrirse decir J igual 2 hasta 3 de A J. Y alguien dice, pero ocupo J, yo lo sabía hacer con K. Da lo mismo. Uno se tiene que fijar acá. ¿Con cuál parte? Con el 2. A2. Entonces después sigo. ¿El 2 es menor que 3? Sí. El siguiente. A3. ¿El 3 es menor que 3? No, son iguales. Hasta ahí llego. A2 y A3. Entonces las letras pueden ser cualquier subíndice. Pues K, I, J, M, L. Hay de todo. Pero es fijarse en eso del orden. ¿Ya? Y lo importante, lo otro, es que la letra que salga tengo que reemplazarlo en lo que dice ahí. ¿Ya? Entonces, la sumatoria, como dijimos, significa que vamos a sumar. ¿Y qué vamos a sumar? Los elementos A. ¿Pero cuántos elementos? Desde 1 hasta n. Desde 1 hasta n, en números naturales. Y eso es todo en la sumatoria. ¿Ya? Uno entonces puede entender que arriba, lo que lo está diciendo en la parte de, es como hasta el tope, hasta dónde va a llegar. Pero nunca se pone el K igual en n, se pone solamente n, ¿ya? Pero es una forma de verlo, la analogía. Ahora, podríamos saber, en cierta manera, imaginemos que la suma, tenemos esta sumatoria que está acá, esa sumatoria que está ahí en morado, lo está diciendo que vamos a partir desde el primer elemento, que es n igual 1, hasta el último elemento, que es n2. Eso quiere decir que siempre en esta sumatoria, por lo menos en este curso, el n2 tiene que ser sí o sí mayor o igual que el n1. No puede ser menor, porque acuérdense que una sucesión va de en 1 en 1. ¿Ya? Entonces ahí está el problema, que puede que alguien cometa el error sin darse cuenta, que escribe la sumatoria y pone i igual 2 hasta 1. Y no tiene sentido, porque partimos con el 2 y tenemos que llegar al siguiente, no hacia atrás. Entonces, algunos ejemplos. Miren, fíjense en este detalle. Acá lo están diciendo que vamos a partir con el primer elemento. Entonces el primer elemento de esa sumatoria es el A, y el K lo tenemos que reemplazar por 1. Después el 1 lo comparamos con el de arriba. ¿El 1 es mayor que 1? No, son iguales. Entonces hasta ahí llegó. Entonces lo que lo están diciendo acá es que la sumatoria, cuando los números coinciden, solamente generamos un número. Ese número. No es una sumatoria porque no se está sumando con nada. Es un elemento. También
podemos darnos cuenta de esto. ¿Qué pasa si yo tuviera sumatoria de i igual 1 hasta 4 de AI, A sub I? Ya sabemos que esto va a ser A1 más A2 más A3 más A4. Pero todo esto, lo que está en morado, yo lo puedo escribir como otra sumatoria. Desde el 1 hasta el 3. Más, todo eso es lo morado, el que me sobró. Entonces, eso nos dice esta propiedad. La segunda, nos dice que toda sumatoria se puede separar porque son sumas consecutivas. La puedo hasta donde yo quiera, hasta n, más todos los elementos que me sobran. Alguien puede decir, en el ejemplo que puse acá, profesor, pero si yo quiero solamente los primeros dos, entonces van a ser los primeros dos, el 1 y el 2. Y los que me van a sobrar va a ser el tercero y el cuarto. Entonces es una propiedad súper potente esto, porque puedo convertir una sumatoria en otra sumatoria. Por si es lo mismo cuando hacíamos los ejemplos de recién. El 2 elevado a n menos 1, lo puedo, o el n más 1, lo puedo convertir como en un 2 por un 2 elevado a n. Eso, buscar un patrón, buscar un elemento. Vamos ahora a usar ecuaciones o proposiciones en las cuales van a haber sumatorias. Entonces me voy a encontrar con una sumatoria. Me voy a encontrar con una sumatoria que es de i igual 1 hasta 4, pero por otra parte tengo un i igual 1 hasta 3. Pero la propiedad me está diciendo que este 4 lo puedo convertir en una sumatoria hasta 3 para que se parezca a esta. Eso, para poder después juntarla o separarla. Eso me dice la segunda definición. ¿Ya? También, ¿qué pasa si tengo la suma de elementos? Ejemplo. Con el mismo ejemplo, 3 igual 1 y vamos a tener AI más BI. Sería el primer con el i igual 1 más con el i igual 2 más con el i igual 3. Porque lo que hice es reemplazar 1, lo reemplacé los 2. Todo eso es el primer elemento. Después lo hago sucesivamente con el segundo y el tercero. Y puse paréntesis para ser más ordenado. Ahora, puedo eliminar los paréntesis. Porque afuera hay sumas. Son todos positivos. No se ve afectado. Y ahora yo puedo juntar solamente los A. A1 más A2 más A3. Y por otro lado, puedo juntar los B. B1 más B2 más B3. Y todo esto es una sumatoria. Pero sumatoria de solamente es A, que va desde el 1 hasta 3. Y todo lo demás es otra sumatoria de solamente B, desde 1 hasta 3. Entonces eso es lo que me dice la propiedad. La propiedad me dice que si tengo A, lo puedo separar en suma más las sumas de B. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay una multiplicación? Se las voy a dejar para que ustedes la traten de razonar, pero es lo que dice ahí, que la constante sale hacia afuera. Si hay una constante, un número, por ejemplo 4, todos los elementos se van a multiplicar por 4, entonces el 4 es factor común, por lo tanto puedo sacar la constante para afuera. Todas las constantes las puedo sacar para afuera de una sumatoria. ¿O qué pasa si eso es la sumatoria de una constante? Entonces estoy sumando el mismo número n veces hasta llegar a n. Entonces n por c, por la constante. ¿Ya? Esta es más importante que uno podría ver. Vamos a agregar una hoja. Y en esta parte uno observa lo siguiente. Espera, déjenme ver algo. Que no se me pase, igual que la otra vez. El calendario. ¿Dónde está? Voy a hacer, es que es para ver la hora. Estamos bien de verdad. Entonces, este enunciado que está acá
el 4, me dice lo siguiente. Me dice que si yo tengo una sumatoria, de ejemplo, desde 1 hasta 4, del A a I, lo que voy a tener es el 1, el 2, el 3 y el 4. Nosotros ya sabemos que podríamos separar los primeros elementos, eso es de la propiedad anterior. Sabemos que esto lo podemos escribir como sumatoria de I igual 1 hasta 2. Pero lo que los dice es del otro, es los de adelante, que también desde el último hacia atrás podemos convertirlo en sumatoria. Sabemos que termina en 4, pero que el I parte desde 2, desde 3. Entonces la propiedad te dice que tú cualquier sumatoria la puedes separar en dos sumatorias. ¿Y separar dónde? En un R. En este caso el R fue el 2. Yo separé del 2 hacia atrás y de los elementos del 2 hacia adelante. Y puedo escribirlo como dos sumatorias. Entonces tienen que verlo como elementos. Tienen muchos elementos que están en secuencia. En una que están tomados de la mano todos los números y están sumando. Y ustedes dicen, los voy a separar a la mitad. Y tienen ahora dos cadenas. Y cada cadena representa una sumatoria. Eso te está diciendo esta propiedad. ¿Ya? Y una de las propiedades más importantes, que no solamente en este curso lo van a ocupar, sino que en muchos cursos, que es la propiedad telescópica. Realmente nunca debería ser telescópica. Debería ser el teorema de la catalégica, pero ahí voy a explicarle y ahí van a entender por qué. ¿Qué pasa? O catalégica, o catalógica. Del catalejo, por si sabes lo que son los catalejos. Ahora, ¿qué nos dice esta propiedad? Lo siguiente, y esto es lo más importante que tienen que tomar atención. Primero, que en los elementos, lo que está dentro de la sumatoria, tomen atención lo que está dentro de la sumatoria, siempre tiene que pasar algo. Tiene que haber una sucesión de un elemento y el anterior o el siguiente. Tiene que estar esa relación. Si tengo un número, tiene que también estar el anterior o el siguiente. Tienen que estar consecutivos. Dos elementos tienen que estar consecutivos. En este caso tengo el I y el I más 1. Tengo el I y tengo el sucesor. O tengo el I más 1 y tengo el antecesor, que es el I. Y lo segundo que se tiene que cumplir es una diferencia. Siempre tienen que estar restándose entre esos dos. ¿Por qué? Porque va a cumplir una propiedad bien rara. Siempre que tengo eso, que tengo dos números consecutivos y se están restando. Imaginemos que voy a poner ahí y el I va desde 1 hasta 5. Pero yo dije que para que pasara esto tenía que haber una diferencia, tiene que haber un menos. Y tiene que haber un consecutivo. Puede ser el I más 1 o puede ser el I menos 1. Vamos a usar el I más 1. ¿Ya? Pero perfectamente puede ser el otro. Recuerden, dos elementos consecutivos y que se estén restando. Reemplazo el primero. ¿Qué me queda? Reemplazo en 1. Entonces me quedaría A1 menos A2. Más, porque una sumatoria. El segundo, que es con el 2. A2 menos A3. Más A3 menos A4. Más A4 menos A5. Más, porque son 5 paréntesis, porque me lo dice la parte de acá arriba, y partir del 1, entonces son del 1, 2, 3, 4, 5, A5 menos A6. ¿Y puedo eliminar los paréntesis? Sí, porque adelante hay suma, solamente suma, están todos positivos. Y fíjense, este elemento es igual a este elemento, pero tienen signos cambiados, se van. Este elemento se va con este elemento, se van. Ese elemento se va con ese. ¿Por qué pasa eso? Porque son sucesivos. El siguiente me replica lo anterior. ¿Qué significa?
que este era el AN más 1. Por lo tanto, en la siguiente, el AN más 1 va a ser el nuevo. Entonces siempre va a aparecer porque son sucesivos. Y como se están restando, por eso es tan importante que haya una diferencia, siempre se van a eliminar. Se van a eliminar, se van a eliminar, se van a eliminar, se van a eliminar. Y solamente van a sobrevivir el primero y el segundo. Si uno lo piensa bien, dice, es como obvio. Pero había que ver eso. Se tienen que cumplir dos cosas. Que sean sucesivos y que se estén restando. Si hay elementos dentro de la sumatoria que son sucesivos y se están restando, va a aparecer esta propiedad. ¿Por qué se llama telescópica y está mal el nombre? Porque lo que quieren decir es como los típicos telescopios de los monos animados. No. Uno cuando veía los dibujos animados antiguos, se imagina el telescopio así que lo agrandan, pero uno lo puede achicar. Comprime el inicial y el final. Entonces, todos estos elementos que están extendidos, yo los puedo comprimir entre el primero y el último. Por eso se llama telescópica. El problema es que esto no es un telescopio, porque los telescopios no se comprimen. Los que realmente son los catalejos, los que ocupan los piratas. Ahí viene el nombre mal puesto, pero uno porque pega más o por costumbre le dice telescópica. Y esa es la propiedad telescópica. ¿Qué otra propiedad hay? La propiedad del reloj, que nos dice que si tú tienes suma de elementos, ejemplo el 1, más 2, más 3, más 4, pero tú partes desde P hasta Q, o desde el 1 hasta 4, lo que te está diciendo es que tú puedes escribir también la sumatoria, pero no desde 1, sino imaginemos que el C, vamos a decir desde 5. Yo podría partir desde I igual 6, porque al 1 le sume un 5, hasta el 4 más 5, 9. Pero los elementos van a ser desde I menos 5. Que es lo mismo, fíjense. El primer elemento es 6. El I igual 6. Entonces me queda 6 menos 5 a 1. El segundo es 7. 7 menos 5 a 2. Y el siguiente a 3 y a 4. Entonces te está diciendo que es lo mismo. Que tú si cambias, la moraleja es que si tú cambias los índices de la sumatoria, desde dónde hasta dónde, tienes que cambiar los elementos, pero en contrario. Si en uno suma, uno resta. Si vas horario, los elementos van antihorario. Si los elementos van antihorario, los de la sumatoria van horario. Por eso se llama la propiedad del reloj. ¿Ya? También está la propiedad de la sumatoria, que lo que nos dice es que podemos alternar el orden. Si se están multiplicando, puedo alternar esta orden, escoger con qué sumatoria parto primero. Y eso. Esas son las observaciones que tenemos en la sumatoria. Algunos ejercicios que podríamos considerar para la sumatoria podrían ser el siguiente. Con todo lo que hemos hablado. El primer problema típico de una sumatoria es ver cuánto vale la sumatoria. La más simple. La más simple es desde I igual 1 hasta, vamos a poner así ejemplo, hasta 4 del elemento I. Recuerden, se lee así. El I vale 1 y reemplazo donde haya un I. 1. Siguiente. 2, 3, hasta 4. La pregunta es, ¿cuánto vale esta sumatoria? ¿Alguien me puede decir cuánto vale? Sumen simplemente los números. ¿Cuánto da? 10. 10. Ah, no. Muy bien. Sí. Sí, se suma 1, 2, 3, 4. 10. ¿Cuánto va a valer la suma? Pero ahora hasta 6. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. ¿Cuánto da? 21. 21. 21. Ya. Este mismo problema se lo tiró un profesor antiguamente, por si acaso, estamos hablando del 1700, 1600. Entonces, imagínense en esa época,
o en los campos, o en las granjas, los vaqueros, la educación era que había un profesor para todos los tipos, para todos los hijos del pueblo. Eso quiere decir que se mezclaban alumnos de 4 años, con 6, con 10, con 12, todos en la misma sala. Un profesor una vez tiró este problema para matar el tiempo, para que no molestaran a los estudiantes, decían, asumen del 1 al 4, del 1 al 6, del 1 al 10, que son sumatorias. ¿Ya? Pero se dio cuenta que uno de los alumnos lo sumó súper rápido. Mientras los otros se moraban, el del 1 al 10 lo hizo en menos de 3 segundos. Entonces le dijo, calcúlame del 1 al 100. ¿Cuánto es la sumatoria del 1 al 100? Y el alumno se demoró menos de un minuto. La pregunta es, ¿cuánto es del 1 al 100? Este es el problema. Y más que eso, más que encontrar la solución, porque podemos calcularla, lo vamos a demorar más de un minuto, puede ser, es cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo ese alumno? Y el alumno tenía simplemente como 9 años, por si acaso, y esto pasó de la verdad. ¿Cómo él solucionó ese problema matemático? El profesor le preguntó después, que terminó la clase, le preguntó cómo lo había resuelto. Y él dijo lo siguiente. Me fijé en los últimos 2 elementos, el primero y el último. ¿Cuánto sumaban? Y me doy cuenta que para el siguiente y el anterior pasa exactamente lo mismo. Porque a uno le estoy sumando y al otro le estoy restando. Para acá estoy sumando y para acá estoy restando. Entonces, si sumo 1 y resto 1, es lo mismo, la suma me va a dar igual. 1 más 4 es 5 y 2 más 3 es 5. 1 más 6 es 7, 2 más 5 es 7, 3 más 4 es 7. En el caso del 1 al 8, 1 más 8 es 9, 2 más 7 es 9, y así. Porque estamos sumando y en el otro estamos restando el mismo elemento. Entonces, cuando él dijo que si teníamos del 1 al 2 hasta el 100, él sumó el primero y el último. 101. Ahora se dio cuenta de la cantidad de parejas que tenían que formarse. En este caso son 2 parejas. En el caso del 6 son 3 parejas. Y en el caso del 100 son 50 parejas, que es la mitad del elemento. Entonces él dijo son 101 por 50. Y daba la solución. Después este niño se volvió un matemático extraordinario, se llama Gauss. Es bien famoso Gauss en las matemáticas. Creó un área nueva de la matemática, de la parte de algebraica, y tiene teoremas en todos los cursos que ustedes tengan, van a tener un teorema de Gauss. Pero él hizo esto a los 9 años. Y él demostró inconscientemente el teorema, la sumatoria de n elementos. Él concluyó que van a ser el último elemento n, para el caso del n va a ser el último elemento más el primero por la cantidad de elementos dividido en 2. O la fórmula que todos se saben, si es que le enseñaron sumatorio, n más 1 por n partido en 2. Y esa es la de sumatoria. Entonces, cuando lo dicen calcular la serie sucesiva de números desde el 1 hasta el n, es simplemente eso de fijarse de esos pares, de esas parejas. Como tarea, háganse para practicar. Fíjense que es simple, uno se asusta porque ve muchos términos, pero va de 5 a 8. Es el 5, el 6, el 7 y el 8. Son 4 veces, son 4 elementos. Donde hay un J tienen que reemplazar. Voy a escribir el primero. Sí. Tengo una duda. ¿Siempre va de 1 en 1? O sea, si que ponen acá un 5, 5, 6, 7, 8. Es que acá ponen un I. Ah, la suma del I siempre va desde 1 en 1. Porque es la propiedad de las... Que delante usted tenía A, abajo I. El A puede ser, no sé, si es que es un 2 y abajo es un I, sería 2
después con posición mira. 2, 2, 4, así. Mira, vamos a poner un i igual 1 hasta 4. ¿Qué pasa? Y yo ya sé a dónde tú vas. ¿Qué pasa si esto es 2i? Reemplacemos. Me quedaría un A2 más un A4 más un A6 más un A8. ¿Por qué? Porque a cada uno, el 1, el 2, el 3 y el 4, lo estoy multiplicando por 2. Entonces solamente tengo los pares. Pero yo conté en 1 en 1. Voy de 1 en 1 hasta llegar a 4. Lo que hay adentro es distinto, es totalmente distinto en la sumatoria. Pero yo por lo menos les estoy diciendo que tienen que contar de 1 en 1 hasta llegar al número. Lo que hay adentro es otra cosa. ¿Ya? ¿Se entendió Ya, o esa gracias. habrá otra duda? O sea, es que también el tema del A, si es ¿Ya? que A tiene un valor, No, sé si no, si tuviera A un valor valor, 2. si fuese un número, ¿Mm? ¿qué pasaría si fuese un número? Tú dices, ¿qué pasaría si el A tuviera un valor? ¿Qué pasa si fuese 4? No hay ningún I, es un número. Si tuviera solamente un número, sería la propiedad de la constante, que estaba por acá. Ahora, a ver, acá, que es la tercera. La vamos a explicar. ¿Qué significa la de la constante? Oh, se me fue. Ahí. Parto con el primero, 1. Reemplazo. ¿Hay un i? No. Entonces dejo el elemento como está. Más el segundo, 2. ¿Hay un i? No. El tercer conteo. Eso es la palabra. Lo que está en esto es el conteo. Que lo ocupe o no lo ocupe es distinto. Pero tengo que contar y sumar los elementos. Ahora, ¿qué pasa si es i más 1? O i por 2, vamos a poner. I por 2. 2i. Empiezo el conteo con i igual 1. Lo reemplazo. ¿Hay un i? Sí. ¿Cuánto es? 2 por i. Entonces me queda un 2. Más el segundo. Me quedaría un 4, porque el segundo sería 2 y 2 por 2 es 4. 6 y 8. Entonces son cosas distintas. El conteo me lo dice la sumatoria. Cuento desde el 1 al 4 y siempre va de 1 en 1. Desde el primer elemento hasta llegar al último elemento. ¿Qué es lo que haga dentro de la sumatoria? Depende de la sumatoria. Y hay tantas sumatorias como arena en el mar. Entonces no podemos hablar de una por una. Pero esa es la idea. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, como tarea, por lo menos para terminar la inducción, mañana seguiría. La otra semana seguiríamos con partición. Productoria, eso, disculpe, productoria, estaba pensando en otra cosa. Veamos esto. Acá dicen que hay un J y es simplemente reemplazar. Tengo que escribir todo igual, pero donde había un J pongo el primer elemento. 5 menos 1, después por, y la fracción que sería un 5 menos 1 partido en 5 más 1. Todo eso es para el J igual 5, porque parto en 5. Más, porque una sumatoria y tendría que hacer todo lo mismo para el 6, más todo igual para el 7 y más todo igual por 8. Y la idea es que simplifiquen, multipliquen y jueguen y lleguen a algo más reducido. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo del J igual a 5, ¿tendría que ir igual de 1 en 1 o de 5 en 5? No, siempre es de 1 en 1. Ah, ok. Muchas gracias. Siempre va de en 1 en 1. Que parte de 5 quiere decir que el número no estoy son naturales. Acuérdense, esta es la definición, lo dije al principio de esta guía. Para definir una sumatoria, está más arriba todavía, se tiene que considerar que el n son los números que pertenecen al conjunto de los naturales. Es 1, por lo menos en este curso, el 1, el 2, el 3, el 4. Pero si a ti te dicen que parte desde el 4, parte desde el 4. Y el siguiente, el 5, es una sucesión. 6, 7, 8, 9, 10. Hasta llegar al número que te dice. Siempre. Si tú quieres que vaya de 2 en 2, adentro tienes que hacer algo en la sumatoria para que vaya de 2 en 2. Ejemplo en los que puse acá.
¿Dónde están los que... Nada, lo borré. Pero si yo, ejemplo, ustedes me dicen, yo quiero que vaya de 2 en 2. Quiero que mi sumatoria me genere números de 2 en 2 y que parta de 4. Que parta de 4, después el 6, después el 8, después el 10. Ya, pues se escribe sumatoria de I igual. ¿Cuál sería? Hay que pensar. Yo quiero, ejemplo, quiero 4 términos. Entonces, ahí uno tiene que pensar y decir, ya, si yo quiero generar una sumatoria y que me genere el 4, el 6 y el 8, podría ser desde igual 2. Podría ser perfectamente ahí, o desde el 1. Hay que pensar. Vamos a poner, yo voy a pensar que es desde el I igual 2, y lo que voy a hacer va a ser I por 2. O, a ver, 4, 5, 6, podría sumar esto. A ver, déjame pensar. Ahí. Ahí está. ¿Por qué? Si el I vale 1, me quedaría 2 más 2, 4. Si el I vale 2, me quedaría 4 más 2, 6. Si el I vale 3, me quedaría 3 por 2 más 2, 8. Y si el I vale 4, me quedaría 2 por 4, 8 más 2, 10. Y van 4 elementos, desde el 1 hasta el 4. Vuelvo a decir, para que tomen atención, la sumatoria, lo que está en rojo, es un conteo que va desde el primer elemento 1 hasta el 4, de en 1 en 1. Si la sumatoria es I igual 3, va desde 3 hasta 4, el 3 y el 4. Eso simplemente. Eso es la sumatoria, pero ¿qué es lo que suma? Está dentro, eso es lo que me dice el orden. Eso es lo que me va a generar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, números negativos, positivos. Es lo que está dentro. Pero la secuencia es otra cosa. Es como estoy contando. Es un conteo. ¿Ya? Entonces practiquen. Resuelvan esto, por si acaso, resuelvan estos 3 ejemplos. Porque es la única forma de ver si entendieron lo que es sumatoria. ¿Ya? Hay un cuarto, parece, sí. Son todos accesibles. Fíjense, mira, solamente para terminar, fíjense en este. Son sucesivos. Abajo hay un K y un K más 1 y están con una recta. Inconscientemente ya saben que es una telescópica. El último puede ser una telescópica porque tiene los sucesivos, pero no hay una recta. Pero ustedes pueden separar las bases, el denominador, para ver si pueden generar esa diferencia. El de acá es una constante, es un pi más 1. Es una constante que se va a sumar del 6 al 78, 72 veces. Entonces no son difíciles, se ven difíciles, pero no son. ¿Ya? Y ya en la próxima clase vamos a continuar con un poco lo que falta y partir con la productoria. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando estén convenientes. Recuerden que tienen el control el día sábado para que no se lo olvide revisar. Y lo estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe.